Sabes, a veces lo más difícil de ser padre no es dejar ir a tus hijos. Es darte cuenta de que el niño que criaste, al que siempre has apoyado, está tomando decisiones que parecen un rechazo a todo lo que has hecho por él. Has dedicado todo a su felicidad, a su éxito, a su futuro, y de repente te das cuenta de que ya no te necesitan como creías. Eso es lo que sentí en la boda de mi hija. Fui, como cualquier buena madre, pero a medida que avanzaba el día, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba convirtiendo en una extraña. Me dejaron de lado en la celebración de mi propia hija, hasta que finalmente llegó el momento. Me llevaron a mi asiento. En el pasillo. Ojalá pudiera decir que me senté allí en silencio, con una sonrisa en la cara, animando a mi hija en el comienzo de esta nueva etapa de su vida. Pero no pude. En lugar de eso, me fui. Y lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluida yo. No olvides pulsar el botón de suscripción para leer más historias como esta. Porque a veces, la verdad tiene una forma de revelarse cuando menos te lo esperas. El sobre llegó un viernes por la mañana, con los bordes nítidos y blancos, de esos que llaman la atención antes incluso de saber lo que hay dentro. Sabía lo que era antes de abrirlo, el peso que tenía en mis manos era suficiente. No había duda alguna. La elegante letra y las letras doradas de su nombre en la parte delantera lo dejaban claro. Era la invitación a la boda de mi hija. Sentí que el corazón me daba un vuelco al deslizar el dedo por debajo de la solapa y sacar la tarjeta. Las palabras impresas eran preciosas, sin duda. El tipo de palabras que se esperan en una invitación de boda, formales, elegantes y llenas de emoción. Pero al leerlas, una extraña mezcla de emociones comenzó a agitarse en mi interior. Orgullo, sí, por supuesto. Se trataba de mi hija, la niña que había visto crecer. La niña que una vez se aferró a mí con cada lágrima, con cada miedo. Ahora estaba entrando en una nueva etapa de su vida, una que la alejaría de mí de una manera para la que no estaba segura de estar preparada. Y luego estaba la emoción. Debería haber estado emocionada, ¿verdad? Este era el día que había imaginado para ella hace tantos años, el día en que encontraría a la persona con la que pasaría el resto de su vida. Pero ahí fue donde empezó a aparecer la inquietud. No eran solo las preocupaciones normales de una madre. No se trataba solo de los detalles de la boda, o de si todo saldría bien. No, era algo más profundo, algo que llevaba meses sintiendo. Algo que no podía definir con exactitud, pero que tampoco podía ignorar. Dejé la invitación sobre la encimera de la cocina y la miré fijamente con las manos ligeramente temblorosas. Sentía que mi mente iba a 1000 por hora. Siempre me había enorgullecido de ser una madre comprensiva, que daba a sus hijos el espacio que necesitaban para crecer y tomar sus propias decisiones. Pero en algún momento, había empezado a cuestionar las decisiones de mi hija. Su decisión de casarse con él, Cara, no me había parecido bien desde el principio. Sabía que debía estar emocionada por ella, feliz de que hubiera encontrado a alguien a quien amaba. Pero había algo en él, algo que no podía definir, que me inquietaba. No era una mala persona. No, era encantador, simpático y atento en todos los sentidos. Pero también tenía un exterior pulido y perfecto. Y yo conocía a mi hija lo suficientemente bien como para ver más allá. Había en ella una fragilidad que no estaba segura de que él comprendiera. Una vulnerabilidad silenciosa que siempre me había hecho sentir protectora con ella, incluso cuando no lo necesitaba. Mientras estaba allí de pie, mirando la invitación, mis pensamientos volvían una y otra vez a los pequeños detalles. La precipitación del compromiso. La forma en que ella prácticamente se había arrojado a sus brazos, sin pensar en las consecuencias. Siempre había sido impulsiva, se dejaba llevar por las emociones en lugar de por la lógica, y ya la había visto tomar decisiones así antes, decisiones que no siempre salían como ella esperaba. La forma en que se precipitaba a casarse con alguien a quien solo conocía desde hacía unos meses, todo me parecía demasiado rápido, demasiado pronto. Pero no le dije nada de esto, por supuesto. Me mordí la lengua, como haría cualquier buena madre. Sonreí, la felicité y le dije lo feliz que estaba por ella. Pero por dentro, una vocecita me decía que algo no iba bien. Algo sobre Cara, sobre su relación, no estaba bien,
Y no podía quitarme esa sensación de la cabeza. Doblé la invitación y la guardé con cuidado en el sobre. Necesitaba tiempo para procesarlo. Tiempo para averiguar lo que realmente sentía. Siempre había sido el tipo de madre que creía en apoyar la felicidad de sus hijos, incluso cuando no era el camino que yo habría elegido para ellos. Pero esto era diferente. Mientras caminaba hacia la ventana y miraba la calle tranquila, con el viento levantándose y haciendo susurrar los árboles, supe que algo había cambiado. Mi hija estaba a punto de empezar un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que yo no estaba tan presente como antes. Y no estaba segura de estar preparada para dejar atrás el papel que había desempeñado en su vida durante tanto tiempo. Porque, por muy feliz que fuera, por muy maravilloso que pareciera su futuro, no podía quitarme de la cabeza el temor de que quizá esa no era la vida que le correspondía. El día del ensayo general llegó con la energía frenética que solo una boda puede traer. Desde el momento en que entré en el lugar, me vi envuelta en un torbellino de actividad, con los camareros de un lado a otro, los floristas arreglando los ramos y el sonido de la voz de la organizadora de la boda dando órdenes a todo el mundo. El lugar era precioso, sin duda. El suave resplandor de las luces de colores, los delicados drapeados de las telas, los arreglos florales que llenaban el aire con un aroma dulce y embriagador. Todo estaba saliendo como debía. Pero mientras estaba allí de pie, no podía evitar la sensación de que poco a poco me estaban empujando al margen de todo. Mi hija era el centro de todo, por supuesto. Era su día, su momento de brillar, y no podía negarle eso. Pero había algo en su forma de moverse, con tanta naturalidad entre la multitud, riendo con las damas de honor, intercambiando palabras rápidas con el fotógrafo, que me hacía sentir como si estuviera al margen de todo. Estaba radiante, la emoción en su rostro iluminaba la habitación mientras se probaba el vestido y daba vueltas delante del espejo. Podía ver lo feliz que era, y debería haberme alegrado por ella, pero lo único que sentía era una creciente sensación de distanciamiento. La observaba mientras pasaba de una tarea a otra, asegurándose de que cada pequeño detalle fuera perfecto. Estaba tan envuelta en la emoción, tan absorta en el torbellino de todo aquello, que apenas tenía tiempo para mirarme. Yo estaba de pie al fondo de la habitación, apartado, observándola mientras se movía por su mundo, un mundo que ya no sentía como mío. Se estaba alejando de mí, poco a poco, y yo no sabía cómo impedirlo. El ensayo pasó como una exhalación. Los padrinos practicaron su entrada por el pasillo, todos moviéndose con una precisión que parecía ensayada. No pude evitar fijarme en la atención que recibía Cara. Era el centro de todo, y con razón. Pero mientras estaba allí, observando, me di cuenta de que no me habían pedido que hiciera nada. Nadie se volvía hacia mí para pedirme consejo, nadie buscaba mi opinión. No me necesitaban. Era como si me hubieran borrado silenciosamente de la foto, sustituido por las personas que habían venido a estar a su lado en esta nueva etapa de su vida. En un momento dado, intenté hablar con ella, preguntarle cómo se sentía, ofrecerle algo de tranquilidad, pero ya estaba absorta en una conversación con una de las damas de honor. Apenas me prestó atención, con una sonrisa distraída mientras bromeaba sobre las flores o la distribución de los asientos. Asentí y le devolví la sonrisa, tratando de reprimir la opresión en el pecho. No era culpa suya. No me estaba excluyendo intencionadamente, pero la verdad estaba ahí, flotando entre nosotros, sin decirse. Ella seguía adelante y yo me quedaba atrás. El resto del ensayo transcurrió en una confusión de ruidos y movimientos, con yo de pie en un rincón, observándolo todo. Quería alegrarme por ella, de verdad. Quería estar emocionada por la boda, por el futuro al que ella estaba a punto de adentrarse. Pero lo único que sentía era un dolor sordo, una sensación de pérdida que no podía sacarme de la cabeza. Era como si estuviera viendo a mi hija convertirse en otra persona, alguien a quien ya no estaba segura de reconocer. Al final de la noche, ayudé a recoger los últimos adornos y me quedé con otros miembros de la familia, esperando a que terminara la velada. No quería sentir resentimiento. No quería sentirme como una extraña en mi propia familia, pero al verla sonreír a Lucas, no pude evitar preguntarme si ya me había dejado atrás, si esta boda, este día que debería haber sido sobre nosotros,
sobre nuestra familia, era realmente el comienzo de algo mucho más grande, algo de lo que yo no formaba parte. Más tarde, cuando todos se habían ido a casa, me senté sola en el silencio de la casa, mirando de nuevo la invitación. Sentí que era la última conexión que tenía con la hija que creía conocer. Y, a medida que la casa se quedaba en silencio, no pude evitar preguntarme si la mujer que una vez había sido mi pequeña había desaparecido, y si esta boda era solo el comienzo de un nuevo tipo de despedida. Los días previos a la boda pasaron como una exhalación, cada uno con un ritmo que me dejaba sin aliento. La emoción era palpable, por supuesto, todo el mundo estaba ajetreado, ultimando los detalles y asegurándose de que todo fuera perfecto para el gran día. Pero mientras caminaba por la casa, entre los preparativos de la boda, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Al principio era sutil, una inquietud silenciosa que intentaba ignorar, pero a medida que pasaban los días, las señales se hacían más difíciles de ignorar. Eran pequeñas cosas, la forma en que Cara parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar mientras el resto del mundo se centraba en la boda. Sonreía y asentía, interactuando con los organizadores de la boda, pero yo podía verlo en sus ojos, una especie de distancia, como si estuviera en otro lugar, perdida en sus pensamientos. Hubo momentos en los que intenté hablar con ella, preguntarle cómo se sentía, pero me rechazaba rápidamente, con respuestas secas y casi mecánicas. Era como si estuviera en piloto automático, haciendo las cosas sin estar realmente presente. Pero no era solo ella. También había pequeños cambios en la dinámica familiar. Durante las reuniones familiares o los momentos informales en casa, empecé a notar lo poco que prestaba atención a las personas que la rodeaban. Pasaba a mi lado sin mirarme, con la mirada fija en otra parte, buscando algo o a alguien. No sabía si era solo el estrés de la boda o si había algo más, pero me inquietaba. No era normal en ella. Mi hija siempre había sido atenta, siempre se había tomado el tiempo para hablar conmigo, especialmente cuando estaba ansiosa o abrumada. Pero ahora, era como si se hubiera convertido en una extraña en su propia casa. Y eso me asustaba más que nada. Luego estaba Lucas. Siempre había sido fácil llevarse bien con él, incluso encantador, en la forma en que me preguntaba cómo había sido mi día o se tomaba el tiempo para charlar conmigo. Pero últimamente parecía diferente. Había algo en él, una tensión en la forma en que interactuaba con el resto de la familia. Era educado, pero había cierta frialdad en sus ojos cada vez que los miraba. Estaba distante, casi como si intentara alejarse del resto de nosotros, de la familia a la que estaba a punto de unirse. No podía precisar qué era, pero cada interacción con él me dejaba un poco más inquieta. Una tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando té y revisando algunos detalles de última hora de la boda, escuché una conversación entre Cara y Lucas. Hablaban en voz baja, pero la tensión en la habitación era palpable. Era una de esas conversaciones que sabes que no debes escuchar, pero que, de alguna manera, no puedes evitar oír. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundible. Lucas parecía irritado y Cara estaba más callada de lo habitual, con una voz suave pero firme. No era el tipo de conversación que una pareja debería tener tan cerca del día de su boda. Había algo en el aire entre ellos, algo que no se decía, que me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Intenté ignorarlo. No podía ser nada, ¿verdad? Solo nervios previos a la boda, el estrés de que todo saliera bien. Pero cuanto más lo pensaba, más crecía esa sensación molesta en el estómago. ¿Y si no eran solo nervios? ¿Y si pasaba algo? ¿Algo que yo no veía? No quería sacar conclusiones precipitadas, pero era difícil ignorar la tensión creciente que se había instalado en la casa en los días previos a la boda. Mientras observaba a Cara en los últimos preparativos, su emoción seguía ahí, pero estaba atenuada por algo más, algo que no podía definir. Intenté hablar con ella al respecto, preguntarle cómo se sentía realmente, pero cada vez que lo hacía, ella desviaba la conversación, cambiaba de tema o simplemente sonreía y me aseguraba que todo estaba bien. Quería creerle. Quería creer que todo era exactamente como debía ser. Pero en el fondo, esa voz en mi cabeza seguía susurrando. Algo no va bien.
Había pasado tantos años protegiéndola, blindándola de todo lo que pudiera hacerle daño. Pero ahora era como si estuviera fuera, viéndola alejarse hacia algo que no entendía del todo. ¿Era solo mi instinto protector? ¿O había algo más, algo real, a lo que tenía que enfrentarme antes de que fuera demasiado tarde? El pensamiento persistía, como una pregunta sin respuesta que no sabía cómo formular. Pero una cosa era segura. Ya no podía ignorar ese sentimiento. Algo iba mal. Y no estaba segura de cuánto tiempo más podría fingir que todo iba bien. La noche antes de la boda fue más tranquila de lo que esperaba, una extraña quietud que se apoderó de la casa como un pesado manto. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando a que llegara el día siguiente. La casa, normalmente llena de ruido y bullicio, parecía vibrar con una tensión silenciosa que nadie estaba dispuesto a reconocer. Pasé la tarde dando vueltas entre la cocina y el salón, ordenando pequeños detalles, reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas, tratando de distraerme de los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. La cena con mi marido fue tranquila, el silencio entre nosotros era tan denso que resultaba reconfortante e inquietante a la vez. Él había estado tan concentrado en los preparativos de la boda, asegurándose de que todo estuviera en su sitio, que no se había dado cuenta del cambio en mí. O tal vez sí, pero no sabía cómo preguntármelo. Comimos en silencio durante un rato, el tintineo de los cubiertos era el único sonido que llenaba el espacio entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había un tono de preocupación que se había ido acumulando durante los últimos días. Notaba que él percibía la distancia entre nosotros, la creciente inquietud que ninguno de los dos se había atrevido a afrontar. Dudé, con las palabras suspendidas en el aire. Estoy bien, dije con voz plana. Solo un poco, abrumada, supongo. No insistió, pero sus ojos se llenaron de esa mezcla familiar de preocupación e impotencia. Sabía que no le estaba contando todo, pero también sabía cuándo dejarme con mis pensamientos. Estaba acostumbrado. Al cabo de un rato, dejé el tenedor, ya que hacía tiempo que se me había quitado el apetito. Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas, volviendo a cuando Cara era una niña pequeña, cuando el mundo era mucho más sencillo, y yo era todo su universo. Aún podía imaginarla como si fuera ayer, con sus manitas regordetas agarradas a las mías, su rostro iluminado con una sonrisa que hacía que todo pareciera que iba a salir bien. Recordé la primera vez que dio sus primeros pasos, cómo lloré de alegría, cómo celebramos juntos esos pequeños logros, pero en algún momento, las cosas cambiaron. No fue un momento concreto, sino un cambio lento, como el desvanecimiento gradual de la luz al atardecer. Cuanto más crecía, más se alejaba. Cuanto más intentaba protegerla, más se resistía. Y ahora, sentada frente a mi marido, me di cuenta de la realidad. La había criado, sí, pero hacía años que no la conocía de verdad. No como solía hacerlo. Mi marido me tomó la mano y me sacó de mis pensamientos. Su tacto me resultaba familiar, reconfortante, pero no impidió que los recuerdos inundaran mi mente. Sigue siendo nuestra hija, dijo en voz baja. Solo está creciendo. Asentí, pero las palabras no me convencieron. Crecer. Sonaba tan sencillo, tan fácil. Pero yo no lo veía así. Sentía como si algo se me escapara de las manos, algo a lo que ya no podía aferrarme. Me había pasado toda su vida protegiéndola, guiándola, intentando mantenerla a salvo del mundo. Pero ahora la veía caminar hacia un futuro en el que yo no parecía tener cabida, un futuro en el que ya no era la persona a la que acudía en busca de orientación y consuelo. Había encontrado su propio camino, su propia voz, y yo ya no sabía dónde encajaba. ¿Alguna vez te has preguntado dónde nos equivocamos?, le pregunté, casi en un susurro. No era una pregunta que le hubiera hecho antes, pero la idea me había estado carcomiendo. ¿Habíamos hecho lo suficiente? ¿Le habíamos dado todo lo que necesitaba? ¿O de alguna manera habíamos pasado por alto las señales, los momentos en los que deberíamos haber intervenido, haber dicho algo? Hizo una pausa, con el rostro pensativo.
No creo que nos hayamos equivocado, cariño. Ella siempre ha sido ella misma. Quizás simplemente no supimos cómo seguirle el ritmo a medida que crecía. Sus palabras no me reconfortaron como esperaba, pero sí me aclararon algunas cosas. Quizás no se trataba de haber hecho nada mal. Quizás solo se trataba de que nos habíamos distanciado. Había intentado aferrarme con tanta fuerza, ser la madre que creía que necesitaba, que no me había dado cuenta de que ella ya se estaba convirtiendo en otra persona. Y ahora, la mujer con la que se iba a casar ocupaba mi lugar en su vida, y yo no sabía qué lugar me quedaba a mí. Terminamos de cenar en silencio, con el peso de todo lo que no se había dicho flotando entre nosotros. Quería creer que mañana sería diferente, que la boda de alguna manera salvaría la distancia que se había creado entre Cara y yo. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de la boda. Se trataba de un cambio que ya había ocurrido, uno que no podía deshacer. Y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. Mientras recogíamos la mesa y nos sentábamos en el sofá, mi mente seguía volviendo a Cara, a la forma en que había parecido tan distante en las semanas previas a la boda. ¿Estaba realmente lista para esto? ¿O se estaba precipitando en algo que no entendía del todo? No tenía las respuestas y no estaba seguro de que las tuviera nunca. Pero mañana, cuando la viera con ese vestido, caminando hacia Lucas por el pasillo, sabía que todo cambiaría, estuviera preparado para ello o no. La mañana de la boda fue un torbellino de actividad, pero en el fondo de mi mente solo había un pensamiento al que podía aferrarme: había llegado el momento. El día que había estado esperando durante meses. El día en que mi hija, mi pequeña, se plantaría ante el altar y se comprometería con otra persona. Y, sin embargo, mientras estaba allí delante del espejo, ajustándome el dobladillo del vestido, sentía un vacío en mi interior que no podía explicar. Algo no estaba bien. Algo se había estado gestando en mi interior durante semanas y ahora, mientras me preparaba para entrar en la sala donde todo iba a suceder, era imposible ignorarlo. Siempre había imaginado que este día sería diferente, lleno de emoción, lleno de orgullo, pero en cambio, me sentía como una extraña en mi propia vida. Observaba cómo el grupo de novias bullía de energía, riendo, intercambiando historias, emocionadas por lo que estaba por venir. El sonido de sus voces llenaba el aire, pero yo no parecía encontrar mi lugar en todo aquello. Cara estaba rodeada de sus amigas, sus damas de honor, y aunque yo estaba a solo unos metros, me sentía como en otro mundo. Su rostro estaba iluminado por esa sonrisa que conocía desde que era niña, la sonrisa que solía esbozar cuando me miraba, confiando en que yo tenía todas las respuestas. Pero ahora, mientras estaba al margen de su mundo, no podía evitar sentir que ella ya había seguido adelante, que ya me había dejado atrás. En el momento en que entré en el salón, me impactó más de lo que esperaba. La grandiosidad del lugar, los manteles blancos que cubrían las mesas, las flores que llenaban cada rincón de la sala, todo parecía tan perfecto, tan cuidadosamente dispuesto. Pero al mirar a mi alrededor, a la familia y los amigos que charlaban y reían, me sentí como un fantasma, flotando entre la multitud sin que nadie me viera. Todos estaban tan absortos en la alegría del momento, en la celebración de la nueva vida de Cara, que me costaba encontrar mi lugar. Siempre había estado en el centro de todo, o al menos eso creía. Pero hoy me sentía como un extraño en un lugar del que debería haber formado parte. Me moví lentamente entre la multitud, sonriendo a rostros conocidos, intercambiando cumplidos, pero las conversaciones me parecían vacías, como si dijera lo correcto pero sin conectar realmente con nadie. Incluso mi marido parecía distante, absorto en el ajetreo del día, con la atención desviada por las interminables tareas y los invitados que iban llegando. Mientras lo veía desaparecer entre la multitud, me sentí más sola que nunca. Cara no estaba por ninguna parte, y por mucho que me dijera a mí misma que solo eran los nervios previos a la boda, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba evitando. No era propio de ella y, sin embargo, allí estaba, rodeada de gente que apenas conocía, y yo me había quedado al margen. Miré hacia el altar, imaginando cómo sería verla caminar por el pasillo, con el vestido ondeando a su espalda. Había soñado con este momento desde el día en que nació, pero ahora que había llegado, parecía el sueño de un extraño.
Sin embargo, no era solo la boda. Era todo lo que había llevado a este día, las pequeñas cosas que había notado pero que nunca me había atrevido a mencionar. La forma en que Cara se encerraba en sí misma, la forma en que su distancia aumentaba con cada día que pasaba. Había intentado ignorarlo, decirme a mí mismo que solo era el estrés de la boda, la tensión normal que acompaña a un día tan importante. Pero ahora, allí de pie, en medio de la sala, rodeado de gente que parecía tan feliz, me di cuenta de que era más que eso. No se trataba solo de la boda. Se trataba de algo más profundo, algo que no había querido admitir ante mí mismo. Mientras los invitados seguían charlando y riendo, la música comenzó a sonar suavemente de fondo y sentí una punzada en el pecho. La emoción y la felicidad que llenaban la sala estaban muy lejos de la inquietud que yo sentía en mi interior. Era como si estuviera viendo cómo se desarrollaba la imagen perfecta de la vida de mi hija, pero yo no formaba parte de ella. Ni siquiera estaba seguro de ser bienvenido en ella. Y entonces, justo cuando empezaba a sentir el peso de todo aquello, la vi. Cara, de pie al fondo de la sala, preciosa con su vestido, rodeada de sus amigos, pero, por primera vez, parecía diferente. No me miraba. No miraba a nadie. Tenía los ojos fijos en algo lejano y, por un instante, vi a la niña que conocía. La niña que me necesitaba para todo, desaparecer y convertirse en la mujer en la que se había convertido. Fue entonces cuando me di cuenta, de forma clara e innegable, la había perdido. No de la forma en que las madres temen cuando sus hijos crecen y se van de casa. No, la había perdido por algo más profundo, algo de lo que no estaba segura de poder volver. Mientras la observaba, supe que mañana, cuando caminara por el pasillo, todo cambiaría, y no estaba segura de estar preparada para afrontarlo. En el momento en que me indicaron mi asiento, sentí como si todo se detuviera. La emoción, las conversaciones, la música, todo se desvaneció en un zumbido lejano mientras el acomodador me guiaba por el pasillo, alejándome del salón principal. Mi corazón se hundió en ese instante, aunque intenté sonreír para ocultar la inquietud que había estado creciendo en mí durante todo el día. Lo seguí, con el taconeo de mis zapatos resonando en el suelo de mármol, mientras él me indicaba una pequeña fila de sillas escondidas en un rincón tranquilo, lejos de la ceremonia, lejos de todo. Aquí, señora, dijo con voz educada, pero apresurada. Miré a mi alrededor, confundida, tratando de entender lo que estaba pasando. La boda de mi hija, uno de los días más importantes de su vida, y me estaban llevando a un asiento en el pasillo, fuera de la vista, fuera de la mente. Sentí el peso de todo ello posarse sobre mí como una manta, pesada y sofocante. No pertenecía a ese lugar. No pertenecía a ningún lugar de esta celebración, ya no. Gracias, dije, forzando una sonrisa que me resultaba extraña en mi rostro. Me dejó allí, sola en el silencio, con la puerta del salón principal cerrándose detrás de mí con un suave clic, aislándome del ruido, las risas, la vida de la fiesta. Me quedé allí un momento, sin saber qué hacer, mirando el asiento vacío frente a mí. Parecía tan fuera de lugar, escondido en ese rincón olvidado, como si nadie se hubiera molestado en pensar dónde se sentaría la madre de la novia. Casi podía oír en mi cabeza las palabras que me había repetido tantas veces en las últimas semanas. Esto no está bien. El sonido de la celebración en el interior se oía débilmente a través de la puerta. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo llegaba amortiguado, como si lo estuviera escuchando desde el otro lado de una pared. Pero el pasillo estaba en silencio. Vacío. Un contraste total con la vida que bullía al otro lado de la puerta. Me senté lentamente y junté las manos en mi regazo, tratando de mantener la compostura, tratando de dar sentido a lo que estaba pasando. Pero el vacío de ese pasillo, el frío silencio, era más fuerte que cualquier sonido del interior. Era el sonido de estar excluido de la alegría, del día que debería haber sido mío para compartir con ella. Mi hija. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, observando a los invitados que pasaban de vez en cuando, con sus rostros radiantes y llenos de vida, mientras yo seguía siendo un detalle sin importancia. El pasillo parecía extenderse sin fin, y con cada paso que oía de las personas que estaban dentro,
me sentía cada vez más lejos de todo lo que importaba. Mi propia familia, mi propia hija, mi propio lugar en ese momento, nada de eso estaba allí conmigo. Mi mente divagaba, como solía hacer en esos momentos de silencio y soledad. Pensé en cuando Cara era más pequeña, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos, llamándome con esa vocecita de niña llena de confianza. Pensé en los cumpleaños, las vacaciones, las charlas nocturnas que habíamos tenido. Ella me necesitaba, quería que estuviera presente en cada momento de su vida. Y ahora, aquí estaba yo, solo en el pasillo, apartado como si ya no formara parte de su mundo. Miré la puerta, esforzándome por levantarme, por empujar la pesada madera y volver a la habitación donde se celebraba la fiesta. Donde estaba mi hija. Pero no fui capaz de hacerlo. Algo en ese momento, en todo lo que lo había precedido, me mantenía clavado en el suelo. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar al otro lado de la puerta. ¿Y si ya no me necesitaba? ¿Y si ahora no era más que una figura lejana en su vida, alguien que ni siquiera era lo suficientemente importante como para sentarse con la familia? A medida que pasaban los minutos, sentía un nudo en la garganta. Me sequé una lágrima que amenazaba con caer, enfadada conmigo misma por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos, por permitirme sentirme tan pequeña en un momento que debería haber estado lleno de alegría. Intenté recomponerme, detener los sollozos silenciosos que amenazaban con apoderarse de mí. Pero no había nadie que me consolara. Nadie que me asegurara que era normal, que todo iría bien. Yo solo estaba allí. Sola en el pasillo, esperando un momento que parecía cada vez más lejano. La puerta del salón principal se abrió brevemente y pude ver a Cara, su vestido, su sonrisa, la forma en que se movía por la habitación con tanta naturalidad, tan elegante, tan segura de sí misma. Y, por un momento, quise correr hacia ella, abrazarla y decirle que seguía allí, que todavía la quería con todo mi corazón. Pero no podía moverme. No me atrevía a dar un paso adelante, a interrumpir la vida que ella había construido sin mí. Así que me quedé allí sentado, viendo cómo se cerraba la puerta de nuevo, amortiguando el mundo interior. Y me pregunté, por primera vez, si alguna vez volvería a pertenecer realmente a ese lugar. Cuanto más tiempo permanecía allí sentado, más parecían cerrarse a mi alrededor las paredes del pasillo. Sentía como si la boda, ese momento que debería haber sido uno de los más felices de mi vida, se alejara cada vez más de mi alcance. Podía oír las risas, el tintineo de las copas y el murmullo de las voces al otro lado de la puerta, pero nada de eso me parecía real. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, no la de mi propia hija. Cuanto más intentaba racionalizarlo, más me consumía la abrumadora sensación de ser invisible. Podía oír cómo empezaba la música en el interior, los suaves acordes de una canción de amor llenaban el aire. Fue entonces cuando todo el peso de la situación se apoderó de mí por completo. Había pasado toda mi vida asegurándome de que mis hijos estuvieran a salvo, protegidos del mundo, sabiendo que eran queridos. Y, sin embargo, en ese momento, sentía que nada de eso importaba ya. Mi hija estaba a punto de casarse con alguien y yo estaba allí, en el pasillo, olvidada. Recordé todas las decisiones que Cara había tomado a lo largo de los años. Cuando era más joven, me había esforzado mucho por guiarla, por evitar que cometiera los mismos errores que yo. Había dedicado mucho a criarla, a intentar mostrarle el camino correcto, a enseñarle sobre el amor, la lealtad y la paciencia. Pero en algún momento del camino, la había perdido. Se había alejado poco a poco y yo ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo me había convertido en una persona más en el fondo de su vida? La forma en que se había precipitado en este compromiso, la forma en que ella y Lucas habían avanzado tan rápido, sin tomarse el tiempo para conocerse de verdad, me había parecido extraña desde el principio. La había observado, había escuchado la emoción en su voz cuando me hablaba de él, y una parte de mí había intentado ignorar la inquietud que sentía. Ella era feliz. Él la hacía sonreír como nadie lo había hecho antes, y durante un tiempo, me dije a mí misma que eso era lo único que importaba. Pero entonces empezaron a aparecer las señales. Las pequeñas cosas, la forma en que se quedaba callada cuando hablábamos del futuro,
la forma en que parecía tener prisa por comprometerse con él. Y ahora, sentada allí, separada de la familia y los invitados, era imposible ignorar la sensación de que todo había sido precipitado. La boda fue caótica. Todo, la planificación, el momento elegido, la forma en que todo parecía haberse organizado con tanta prisa, me dejaba con un nudo incómodo en el estómago. Intenté apartar ese pensamiento. Se suponía que era un día de alegría, de celebración. Pero mientras estaba allí sentada en el pasillo, sintiendo cómo el aislamiento se apoderaba de mí, no podía quitarme de la cabeza la molesta sensación de que algo iba mal. Este no era el día que había imaginado para Cara. Había imaginado una boda llena de amor y emoción, una boda que reflejara la mujer en la que se había convertido. En cambio, parecía más un error, una decisión precipitada tomada por una chica que no era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Las palabras que había reprimido durante tanto tiempo, esas preocupaciones, esas dudas, comenzaron a dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué no había hablado cuando sentí que algo no estaba bien? ¿Tenía demasiado miedo de crear problemas, de poner en peligro nuestra relación? Ahora estaba atrapada allí, sola, incapaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero no se trataba solo de Lucas. Se trataba de Cara, de cómo se había convertido en otra persona sin siquiera darse cuenta. Estaba tan atrapada en el torbellino del amor y la emoción que había perdido de vista las cosas que realmente importaban. La estabilidad, los cimientos, las cosas que no se podían precipitar. Pero, ¿cómo podía decírselo? ¿Cómo podía decirle que la vida a la que estaba tan ansiosa por lanzarse quizá no era la vida que realmente quería? A medida que la música se hacía más fuerte en el interior, podía oír a los invitados preparándose para la ceremonia. Cara estaba a punto de caminar hacia el altar y todo estaba saliendo tal y como debía. El vestido, las flores, los votos, todo estaba perfectamente planeado. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Porque mientras todos los demás celebraban, yo estaba sentada en el pasillo, invisible, preguntándome si le había fallado, preguntándome si me había fallado a mí misma. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaban con derramarse, pero las sequé rápidamente. No quería llorar. No ahora. No en su día. Quería estar feliz por ella, sentir la emoción que todos los demás sentían. Pero en cambio, me quedé con un frío vacío, el peso de mis propias preocupaciones presionándome por todos lados. No se suponía que debía sentirme así. No se suponía que debía sentirme así. Pero ya no podía ignorar la verdad. Algo andaba mal, y yo era incapaz de detenerlo. Cuanto más tiempo permanecía sentada en el pasillo, más pesado se hacía el peso sobre mi pecho. El silencio, la ausencia de cualquier cosa significativa, me oprimía como si fuera algo físico, asfixiándome con su vacío. Podía oír el murmullo lejano de las voces, el suave tintineo de las copas y la débil melodía de la música de la celebración en el interior, pero todo parecía estar sucediendo en otro mundo, un mundo en el que yo ya no estaba. La familia estaba dentro, rodeada de amigos, disfrutando del día más feliz de la vida de Cara, y yo estaba allí, olvidada, abandonada al margen como si fuera un detalle sin importancia. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas por haber estado tanto tiempo sentada, y caminé hacia la puerta que me separaba de la celebración. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí más tiempo. No podía quedarme sentado en silencio en el pasillo, viendo a mi hija entrar en un futuro del que yo no formaba parte, un futuro que parecía tan alejado de la niña que había criado. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sentía la distancia entre nosotros como un abismo infranqueable. Me detuve un momento en la puerta, con la mano apoyada en el frío metal del pomo, pero luego la empujé. El ruido que venía del interior me golpeó como una ola, risas, charlas, el sonido de vasos que se levantaban en señal de celebración. Pero nada de eso parecía real. Todo parecía un espectáculo, una actuación de la que yo ya no formaba parte. No podía quedarme allí, no podía obligarme a volver a entrar en esa habitación, a ver a Cara alejarse un paso más de mí. Estaba a punto de casarse con otra persona, y yo no estaba preparada para ello. No estaba preparado para perderla de esa manera, para verla entrar en una vida en la que yo no estaba,
en la que no me necesitaba. Todos esos años que había pasado protegiéndola, guiándola, intentando evitar que cometiera errores, y ahora ella estaba cometiendo uno que yo no podía impedir. Lo había hecho lo mejor que había podido. La había criado para que fuera fuerte, independiente, para que siguiera su corazón. Pero no me había preparado para esto, para el momento en que se marcharía, no solo físicamente, sino también emocionalmente, a un mundo en el que yo ya no tenía cabida. El viento frío me azotaba el pelo, pero apenas lo notaba. Mis pensamientos eran confusos y me sentía entumecido, desconectado de todo lo que me rodeaba. El peso de todo aquello, la boda, la tensa relación, la sensación de haber sido abandonado, era casi insoportable. Siempre había estado ahí para ella, siempre había sido en quien podía confiar, a quien acudía en busca de consuelo y orientación. Pero ahora sentía que la estaba perdiendo de una forma que ni siquiera podía expresar con palabras. No sabía a dónde iba. No me importaba. Solo necesitaba alejarme del ruido, de las expectativas, del mundo que parecía haber seguido adelante sin mí. Ya no se trataba de la boda. No se trataba de que Cara se casara con Lucas. Se trataba de la abrumadora sensación de que ya no tenía un lugar en su vida y que, por mucho que lo intentara, no podía encontrar el camino de vuelta a ella. Mientras caminaba en la noche, los sonidos de la boda se desvanecieron hasta desaparecer, y me quedé solo con mis pensamientos y con un profundo dolor en el corazón. No podía quedarme allí, ni en ese pasillo, ni en esa habitación. Así que seguí caminando, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender lo que acababa de pasar. Pero en el fondo, sabía la verdad, ya la había perdido. Y el dolor de esa pérdida era algo que no estaba seguro de poder superar jamás. Los faros del coche atravesaban la oscuridad, la única luz en un mundo que parecía haberse cerrado sobre mí. La carretera se extendía ante mí, vacía e interminable, y yo conducía sin destino, con las manos agarradas al volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. El coche zumbaba por la autopista, y el silencio solo se rompía con el ocasional paso de otro vehículo. No sabía a dónde iba y, en ese momento, no me importaba. El aire del coche parecía denso, cargado con el peso de todo lo que había pasado. La boda. Cara. Todo. Mi mente daba vueltas en círculos, cada pensamiento se superponía al siguiente, demasiado rápido y demasiado agudo para poder captarlo. Intenté calmarme, intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que mis pensamientos volvían al día de la boda, al pasillo, a la forma en que se había alejado de mí como si ya no me viera, sentía cómo el dolor en mi pecho se intensificaba y las lágrimas que había estado conteniendo durante horas comenzaban a brotar de mis ojos. Las parpadeé rápidamente, la carretera ante mí era un borrón de luces y sombras. El ritmo constante de los neumáticos sobre el asfalto debería haber sido relajante, pero solo hacía más fuerte el silencio. No había música, ni ningún sonido excepto la respiración ocasional que se escapaba de mis labios mientras intentaba mantener la compostura. La noche se me hizo larga, como si se alargara eternamente, y me preguntaba si alguna vez encontraría el valor para parar y afrontar la verdad que me había estado atormentando todo el día. No quería sentirme así. No quería sentirme abandonado, dejado de lado en medio del ajetreo de lo que debería haber sido una celebración. Pero la verdad era innegable. Cara había seguido adelante. Había encontrado una nueva vida, un nuevo futuro en el que no había sitio para mí. La idea me revolvió el estómago y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. Yo la había criado. Había dado todo lo que tenía para asegurarme de que estuviera a salvo, para asegurarme de que supiera lo mucho que la quería. Y ahora, allí estaba yo, alejándome de la única persona que había sido todo mi mundo, sin saber siquiera cuál era mi lugar. Siempre había sabido que algún día Cara crecería. Sabía que encontraría su camino, que construiría una vida propia. ¿Pero esto? Esto era diferente. No se trataba solo de que ella siguiera adelante, de que diera un paso hacia su futuro. Se trataba de que me dejaba atrás, de que yo me daba cuenta, con fría certeza, de que mi lugar en su vida ya no era tan importante como lo había sido. Eché un vistazo al reloj del salpicadero. Los minutos pasaban,
cada uno más pesado que el anterior. Me dolía el corazón por el peso de todo lo que no podía cambiar. La boda, las prisas, la distancia que había estado sintiendo durante meses, todo parecía un cruel recordatorio de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. No tenía que ser así. Ella no tenía que estar tan lejos. Yo no tenía que ser un extraño en su vida. Pero a medida que se alargaban los kilómetros, no podía ignorar la verdad. Ella era feliz. Estaba donde debía estar, con Lucas, empezando una nueva vida. Y por mucho que quisiera aferrarme a la idea de que de alguna manera podía encajar en esa vida, que de alguna manera podía formar parte de ella, la realidad era más clara de lo que estaba dispuesto a admitir. Ya no había lugar para mí allí. Y por mucho que quisiera luchar contra ello, no podía obligarla a necesitarme como antes. Una mezcla de alivio y tristeza me invadió mientras conducía, el alivio por saber que había escapado del silencio asfixiante de la boda, la tristeza por el hecho innegable de que había abandonado algo que nunca recuperaría. Intenté concentrarme en la carretera, respirar para deshacer el nudo que tenía en la garganta, pero me resultó imposible. Las lágrimas volvieron a brotar, pero no podía dejarlas caer, no ahora, no cuando ya había tomado la decisión de marcharme, de alejarme. Pensé en la vida que había imaginado para ella. Pensé en los años que había pasado soñando con este día, imaginando que sería un momento de orgullo, de alegría, de ver a mi hija dar un paso hacia el futuro con todo el amor y la esperanza del mundo. Pero ahora parecía una despedida, no solo del día, sino de todo lo que habíamos compartido. Mientras el coche avanzaba por la carretera vacía, me di cuenta de que quizá eso era todo. Quizá esa era ahora su vida y yo ya no formaba parte de ella como antes. Darse cuenta de eso era aterrador y, al mismo tiempo, extrañamente liberador, como dar un paso hacia el vacío sin una salida clara. El futuro parecía incierto, pero había una cosa que sabía con certeza: tenía que afrontar la verdad, aunque eso significara dejarla ir. Aparqué el coche junto al lago, con la luz de la luna reflejándose en el agua tranquila, y me quedé allí sentado un rato. La quietud del parque era un alivio tras el caos del día, pero también amplificaba el vacío que sentía. El mundo me parecía lejano y ya no sabía dónde encajaba en él. Cara estaba a punto de empezar su vida con Lucas y yo me encontraba al borde de algo que no podía controlar. Salí del coche y caminé lentamente hacia el banco junto al lago donde había pasado tantas tardes con ella. Aquel lugar me parecía casi sagrado, lleno de recuerdos de cuando la veía lanzar piedras al agua, de cuando le cogía la mano mientras hablábamos de todo y de nada. Era el lugar donde solía contarme sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Pero aquellos días parecían ahora muy lejanos. Me senté en el banco, con la brisa fresca acariciándome la cara, y me quedé mirando el lago. El mundo parecía tan tranquilo allí, tan quieto, y sin embargo, por dentro, yo estaba todo menos tranquilo. El silencio era como un refugio, pero también como una jaula. Quería gritar, dejar escapar la frustración y el dolor, pero no lo hice. Me quedé allí sentada, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Pasaron los minutos. Quizás más. No estaba segura. Solo cuando oí pasos que se acercaban me di cuenta de que no estaba completamente sola. Me volví y vi a mi hermana, Linda, caminando hacia mí. Ella siempre había sido capaz de encontrarme cuando necesitaba a alguien, incluso cuando yo no sabía que lo necesitaba. Siempre había sido mi ancla, la única persona que podía hacerme reír cuando sentía que todo se derrumbaba. Pero ahora, mientras se sentaba a mi lado, no estaba seguro de si podía entender lo que sentía, o si siquiera podía comprenderlo. «Hola», dijo en voz baja, con un tono tranquilizador. «Estaba preocupada por ti». Esbocé una pequeña sonrisa cansada. Solo necesitaba alejarme. No insistió, y durante un momento, nos quedamos sentados en silencio, con el único sonido del susurro de las hojas y el suave chapoteo del agua contra la orilla. Notaba que me miraba, como si estuviera esperando a que dijera algo, pero no sabía por dónde empezar. «Sabes», comenzó, rompiendo el silencio. «Hoy he pensado mucho en ti. En lo difícil que debe de ser para ti. Pero también sé que Cara está tomando sus propias decisiones ahora, y eso es parte de la vida.
No significa que no te quiera. Solo significa que está encontrando su propio camino. Tragué saliva, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Ya había oído esas palabras antes, pero ahora no me resultaban más fáciles de escuchar. Kara estaba encontrando su propio camino. Asentí lentamente, pero la idea seguía resultándome extraña, como algo que no podía aceptar del todo. Lo sé, Linda, susurré, con voz apenas audible. Pero siento que la estoy perdiendo de una forma que no puedo remediar. Como si me estuvieran expulsando de su vida y no supiera cómo volver a entrar. Creía que debía estar ahí para ella. Creía que debía ser su refugio. Linda se quedó callada un momento, con la mirada fija en el agua mientras pensaba en lo que le había dicho. Podía sentir cómo consideraba mis palabras, sopesándolas en la quietud de la noche. Lo eras, dijo finalmente, con voz suave. Eras su refugio. Y siempre lo serás, pase lo que pase. Pero ahora es adulta y está construyendo su propia vida. Eso no significa que no te necesite. Solo significa que está descubriendo quién es, y eso está bien. Quería creerla. Quería creer que Kara todavía me necesitaba de la misma manera, que todavía había un lugar para mí en su mundo. Pero todo parecía tan diferente. Volví a mirar el lago, el agua estaba tranquila y en calma, igual que parecía estar el mundo cuando estaba con Kara en aquellos días sin preocupaciones. Pero ya no era tan sencillo. No se trataba solo de que yo la necesitara. Se trataba de que ella también me necesitaba a mí. Y esta noche, sentía que no era así. Tengo miedo, Linda, admití, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Tengo miedo de que esto sea el final de algo. De que ella ya no me necesite, de que no tenga un lugar en su vida, y no sé cómo lidiar con eso. Linda se acercó y me tomó la mano, con un apretón firme pero tranquilizador. No estás sola, ¿sabes? Y siempre tendrás un lugar en su vida, aunque sea diferente al que tenías antes. Eres su madre. Nada cambia eso. Ella solo está aprendiendo a vivir su vida con alguien más a su lado. No se trata de perderte, se trata de que ella crezca y construya su propio futuro. Cerré los ojos, con las lágrimas a punto de brotar, pero respiré hondo y las contuve. Quizás tenía razón. Quizás no se trataba de que me estuvieran apartando. Quizás era solo el curso natural de las cosas, el cambio doloroso y necesario que conlleva dejar ir. Le apreté la mano, agradecida por sus palabras, por su presencia. Pero, más que nada, le agradecía que me recordara que no estaba completamente sola en esto, aunque así lo sintiera. Nos quedamos allí sentadas un rato más, con el peso de la noche envolviéndonos. Y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, me permití respirar, un poco más tranquila, mientras la oscuridad nos envolvía, reconfortante y fría a la vez. El sonido de mi teléfono me sobresaltó, sacándome del tranquilo consuelo de la noche. Miré la pantalla y mi corazón se detuvo por un momento. Era Kara. Mi hija. No esperaba que llamara, no después de todo lo que había pasado hoy. No después de haberme marchado de la boda, haber abandonado la celebración y haber desaparecido en la oscuridad. No estaba segura de estar preparada para esta llamada, ni siquiera sabía cómo responderla. Dudé, mirando el teléfono que tenía en la mano. Una parte de mí quería dejar que saltara el buzón de voz, para evitar la conversación que sabía que ambas necesitábamos tener. Pero la otra parte, la parte que aún sentía que se aferraba a algo, sabía que no podía seguir huyendo. Esta vez no. Tenía que enfrentarme a ello. Tenía que enfrentarme a ella. Respiré hondo, deslicé la pantalla para responder y me acerqué el teléfono al oído. ¿Kara? Mi voz temblaba, casi vacilante, pero no podía ocultarlo. No sabía a dónde iba a parar esta conversación, pero sabía que no iba a ser fácil. Mamá, dijo ella con voz suave y vacilante. Te he estado buscando. ¿Estás bien? Tragué saliva, tratando de calmarme. Estoy bien. Solo... necesitaba un poco de espacio, eso es todo. Hubo una pausa al otro lado, un silencio que se sintió como un peso que nos oprimía a las dos.
Podía oír su respiración, un poco temblorosa, y notaba que no sabía cómo continuar. Yo tampoco sabía cómo continuar. Mamá, volvió a decir, esta vez con voz un poco más firme. ¿Por qué te fuiste? Se suponía que debías estar allí. No entiendo lo que pasó. Pude oírla moverse al otro lado. El silencio era denso mientras procesaba mis palabras. Casi podía verla, de pie con su vestido de novia, rodeada de gente, pero aún así tan distante. No quería que te sintieras así, mamá, dijo en voz baja. Quería que estuvieras allí. Te necesitaba allí. Lo sé, respondí, con voz más suave, pero con el dolor aún a flor de piel. Pero ya no me necesitas como antes. Y yo ya no sé cuál es mi lugar en tu vida. Te vas a casar con Lucas, y ahí es donde perteneces ahora. Ahí es donde te necesitan. Y no sé muy bien cuál es mi lugar en todo esto. He pasado tanto tiempo tratando de protegerte, de mantenerte a salvo, de guiarte. Y ahora siento que solo estoy estorbando. Hubo una larga pausa. El silencio entre nosotras parecía interminable, la tensión era tan densa que casi nos asfixiaba. Podía sentirla al otro lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que le costaba entender lo que le estaba diciendo. ¿Cómo podría hacerlo? Estaba enamorada y estaba empezando un nuevo capítulo de su vida, uno en el que yo no estaba como antes. No quiero que te pierdas, mamá. Dijo en voz baja. No quiero perderte. Pero no puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así. Sé que he estado distante. Sé que he cometido errores. Pero, por favor, no me abandones. Te necesito ahora más que nunca. Las palabras me golpearon como una ola, y por primera vez en lo que me pareció una eternidad, sentí algo más que dolor. Había un rayo de esperanza, un destello del amor y la conexión que habíamos compartido, un recordatorio de que tal vez había un camino a seguir, aunque fuera diferente de lo que yo había esperado. Estoy aquí, Kara, dije con voz firme. No voy a ir a ninguna parte. Pero tenemos que resolver esto. Tenemos que averiguar cómo podemos seguir juntos, aunque sea de una forma diferente a la de antes. Yo también lo quiero, susurró ella. Quiero que estemos bien. Nos quedamos al teléfono un rato más, hablando en voz baja, tratando poco a poco de reparar las grietas de nuestra relación. Y mientras estaba allí sentado, dejando que sus palabras calaran en mí, me di cuenta de algo que había tenido miedo de admitir durante tanto tiempo. El cambio no solo le estaba pasando a ella, también me estaba pasando a mí, y tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de superarlo juntos. El sol empezaba a salir mientras estaba sentado junto a la ventana, la quietud de la madrugada se extendía ante mí como un momento suspendido en el tiempo. La suave luz se filtraba a través de las cortinas, proyectando largas sombras en el suelo, y por un breve instante, todo parecía estar en calma, ajeno al caos de los últimos días. No había dormido mucho, ¿cómo podría hacerlo con todo lo que se arremolinaba en mi mente? Pero en el silencio de la mañana, había espacio para pensar, para reflexionar sobre todo lo que había pasado y todo lo que había estado tratando de evitar. Pensé en la noche anterior, cuando me había llamado, cuando las paredes entre nosotros habían empezado a resquebrajarse por fin. Ella me necesitaba, había acudido a mí de una forma que no esperaba. Y, por un momento, sentí un atisbo de esperanza de que quizá pudiéramos reconstruir nuestra relación, de que quizá pudiéramos recuperar la conexión que habíamos tenido. Pero, incluso mientras me aferraba a esa esperanza, sabía en lo más profundo de mi ser que las cosas nunca volverían a ser igual. Ella había tomado su decisión, y yo había tomado la mía al marcharme. Quizás eso fue lo más difícil, aceptar el hecho de que quizá nunca llegaría a comprender ni a aceptar del todo sus decisiones. Había pasado tanto tiempo tratando de protegerla, de guiarla por el camino que creía mejor para ella, que había olvidado confiar en ella. Había olvidado que era una persona independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de labrarse su propio camino en la vida. Mientras estaba allí sentada, viendo cómo el sol se elevaba en el cielo, me di cuenta de que lo único que me quedaba por hacer era aceptarlo. Aceptar que Kara estaba viviendo su propia vida ahora, y que no me correspondía a mí controlarla.
No tenía por qué entenderlo todo. No tenía por qué estar de acuerdo con sus decisiones. Pero tenía que respetarlas. Porque era su vida, no la mía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, no por ira o frustración, sino por aceptación. Había hecho todo lo posible. La había amado con todo mi ser y ahora era el momento de dejarla ir, de dejarla encontrar su propio camino. El mundo fuera de la ventana cobraba vida, los pájaros comenzaban a cantar, los primeros rayos de sol lo iluminaban todo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar. No era como lo había imaginado, pero quizá estaba bien. Quizá era así como tenía que ser. Era hora de afrontar la verdad, por muy difícil que fuera aceptarla. El futuro de Kara ya no estaba en mis manos. Y así era como tenía que ser. El trayecto de vuelta al lugar de la boda para la fiesta nupcial me pareció como si estuviera entrando en una tormenta. Habían pasado días desde que me marchaba, dejando atrás una escena que debería haber estado llena de alegría, pero que en cambio me parecía una página arrancada de mi vida. El silencio entre Kara y yo había sido pesado, de esos que llenan cada rincón de tu mente con dudas y preguntas que te da demasiado miedo formular. La realidad de lo que había pasado, de lo que había hecho, no me había golpeado de lleno hasta ese momento. Pensé en la llamada que habíamos tenido, en cómo me había parecido un salvavidas y en cómo las palabras que me había dicho eran a la vez reconfortantes y dolorosas. Era como si ella estuviera tendiéndome la mano, pero al mismo tiempo manteniéndome a distancia. No sabía qué esperaba encontrar al volver. Una parte de mí se preguntaba si estaba cometiendo un error al volver a un lugar al que ya no pertenecía. Pero otra parte de mí, la que estaba asustada y vulnerable, sabía que no podía estar lejos para siempre. Tenía que afrontar las consecuencias de mis actos. Tenía que volver a ver a Kara, aunque eso significara enfrentarme a la frialdad que sabía que me esperaba. Cuando salí del coche, lo primero que noté fue el cambio en el ambiente. Las luces, la decoración, la música, todo era igual, pero de alguna manera me resultaba extraño, casi como un mundo del que me habían excluido. Me quedé allí un momento, sin saber si volver a entrar, reunirme con la multitud o dar media vuelta y marcharme. El corazón me latía con fuerza en el pecho y el aire a mi alrededor era denso y sofocante. Reuní el poco valor que me quedaba y caminé hacia la entrada, donde inmediatamente me encontré con un rostro familiar. Mi hermano, Thomas, me miró con una mezcla de incredulidad y frialdad, entrecerrando los ojos. La calidez que solía haber en su mirada había desaparecido, sustituida por algo que no conseguía identificar. «Has vuelto», dijo con voz tensa, como si se hubiera estado preparando para este momento. «No creía que lo harías». «Tenía que hacerlo». Respondí en voz baja, con la voz temblorosa. No quería dejarlo así. Tenía que enfrentarme a ella. Thomas se hizo a un lado sin decir nada más, con expresión dura, y yo pasé junto a él hacia el vestíbulo. El murmullo de las conversaciones, las risas, el tintineo de las copas, todo era igual que antes. Pero ahora era diferente. Sentía como si estuviera entrometiéndome en una celebración en la que ya no tenía cabida. Me abrí paso entre la multitud, tratando de mantener la cabeza gacha, esperando que nadie notara la grieta en mi corazón que había ido creciendo desde la boda. Vi a algunos de nuestros parientes, que me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más que no podía identificar. Algunos asintieron con la cabeza, pero la mayoría evitó mi mirada. Era como si volviera a ser invisible, como si no debiera estar allí, como si mi presencia fuera una molestia. Me dolió. Pero no me sorprendió. Me había ido. Había abandonado la boda de mi hija y ahora estaba pagando el precio. Atravesé la sala, buscando a Kara con la mirada, pero no la vi. No esperaba encontrarla, después de todo lo que había pasado. Sentía el peso de cada paso, la distancia entre nosotros aumentando con cada momento que pasaba. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, la vi. Estaba de pie junto a la barra, hablando con unos invitados, de espaldas a mí. Me quedé quieto un momento, solo mirándola, tratando de encontrar las palabras adecuadas, tratando de reunir la fuerza para enfrentarme a ella después de todo lo que había pasado. Siempre había sido tan fuerte, tan segura de sí misma,
y sin embargo, en ese momento, pude ver algo más en ella. Una vulnerabilidad, una vacilación que reflejaba la mía. Cuando se giró y me vio, su rostro se suavizó, y por primera vez desde la boda, sentí que no estaba tan lejos. Caminó hacia mí lentamente, con expresión impenetrable, pero la forma en que se movía, la forma en que sus ojos se encontraron con los míos, me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba en conflicto. No sabía qué decirme, cómo manejar ese momento extraño e incómodo entre nosotros. Mamá, dijo con voz tranquila, casi vacilante. No estaba segura de si volverías. Tragué saliva con dificultad, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. No quería dejar las cosas así. Susurré con voz entrecortada por la emoción. He cometido errores. No debería haberme marchado. Pero no podía seguir allí sentada, viéndote empezar tu vida sin mí. Cara me miró, buscando mis ojos, y por un momento pude ver el dolor que reflejaba el mío. La tensión entre nosotras era palpable y el silencio se prolongó, cargado con todas las cosas que no habíamos dicho. Y en ese momento, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, vi un rayo de esperanza. No era perfecto. No era como lo había imaginado, pero era algo. Seguíamos de pie, seguíamos buscando el contacto, incluso cuando parecía que estábamos demasiado lejos. La habitación parecía más silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante, dándonos espacio para respirar, para existir en la incertidumbre de dónde estábamos. Pero, por primera vez, no me sentía completamente perdido. La habitación a mi alrededor parecía cerrarse, las paredes presionaban mi pecho mientras observaba a Cara desde el otro lado del pasillo. Estaba rodeada de las personas que había elegido para estar a su lado, riendo, sonriendo, absortos en la alegría de su boda. Pero era demasiado. La forma en que todo parecía avanzar sin mí era como un recordatorio constante de que ya no tenía un lugar en su vida. Había vuelto a la boda. Había intentado arreglar las cosas. Pero ahora, el peso del silencio entre nosotros, las cosas que habíamos dejado sin decir, era demasiado pesado como para seguir ignorándolo. No podía soportarlo más. La incertidumbre. La distancia. El miedo a que quizá nos hubiéramos alejado demasiado como para que las cosas volvieran a ser como antes. No podía esconderme. No podía fingir que todo estaba bien cuando no era así. Ya no. Crucé la habitación con pasos lentos pero decididos. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Ella levantó la vista cuando me vio acercarme, y su expresión pasó de una sonrisa a algo más cauteloso. No le di oportunidad de decir nada. No pude. ¿Por qué no me lo dijiste?, le dije con voz tensa, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué no me dijiste que no era bienvenido? El rostro de Cara se tambaleó, sus ojos parpadearon con sorpresa, tal vez incluso con un poco de culpa. Pero no dijo nada. Se limitó a mirarme, y el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Sentí la ira, el dolor, los años de sufrimiento que había enterrado en mi interior aflorando a la superficie. Debería haber estado ahí para ti, continué, con la voz temblorosa, los años de palabras no dichas saliendo a borbotones. Debería haber estado sentada a tu lado, orgullosa de ti, viéndote dar este paso. Pero en lugar de eso, me empujaron a un pasillo. Ni siquiera me invitaron a la boda como se merecía. Ni siquiera reconocí a la persona que tenía delante. Su rostro se descompuso al oír eso, y, por un momento, pareció la niña pequeña que solía tener en brazos. Pero esa expresión no duró mucho. Los muros que había construido a lo largo de los años se levantaron de nuevo y dio un paso atrás. Mamá, yo no, comenzó a decir, pero no pude dejarla terminar. Tenía que decirlo. Tenía que sacarlo. ¿Qué no hiciste, Cara?, pregunté, ahora con voz más alta, con los años de frustración brotando a borbotones. ¿No te diste cuenta de lo mucho que me dolió verte caminar hacia el altar, sabiendo que todo ese día era sobre ti, excepto por mí? ¿No te diste cuenta de lo mucho que me dolió verte apartarme, como si no fuera más que una extraña? Ella retrocedió, con los ojos muy abiertos y el dolor reflejado en su rostro.
Había dicho demasiado, lo sabía. Pero la verdad me había estado ahogando durante tanto tiempo que ya no podía seguir guardándola dentro. Nunca quise hacerte daño, susurró con voz quebrada. Solo quería ser feliz. Y pensé que tú te alegrarías por mí. Nunca quise hacerte sentir que no importabas. Pero ahora las cosas son diferentes. Yo soy diferente. Las palabras me golpearon como una bofetada. Di un paso atrás, sintiéndome como si estuviera cayendo en un abismo. Lo sé. Dije en voz baja, con las lágrimas brotando de mis ojos. Sé que eres diferente. Es solo que... no sé cómo formar parte de tu vida cuando siento que te estoy perdiendo. Nos quedamos allí, uno frente al otro, incapaces de ignorar la crudeza de todo lo que había entre nosotros. No era solo la boda. No era solo la distancia que se había creado entre nosotros. Era todo lo que no nos habíamos dicho durante todos esos años. Y mientras estaba allí, con el corazón roto, me di cuenta de algo. Esa conversación, tan dolorosa, tan fea, tan necesaria, era el comienzo de algo. Quizás no era el final que habíamos esperado, pero era un paso hacia algo nuevo. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente. La habitación estaba cargada de tensión, los dos allí de pie, en silencio durante demasiado tiempo. Podía ver las manos de Cara temblando a los lados, el peso de todo lo que había quedado sin decir flotando entre nosotros. Llevaba unos momentos sin hablar y el silencio que se prolongaba hacía que mi corazón se acelerara por la expectación y el miedo. Había más cosas que quería decir, lo notaba, pero no estaba seguro de estar preparado para lo que fuera a venir. Tengo que decirte algo, dijo Cara por fin, en un susurro apenas audible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una promesa tácita. Algo que no te esperas. Pero tienes que oírlo. La miré, confundido, sin saber qué quería decir. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos, como si se estuviera preparando para las consecuencias de lo que estaba a punto de decir. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con la voz tensa, todavía llena de la ira y el dolor que se habían acumulado en mi interior desde que entré en aquel salón. Dijo, haciendo una pausa, con la garganta apretada, como si las palabras se le hubieran atascado allí. Esperé, con la respiración entrecortada. Quería decirle que no pasaba nada, que podríamos resolverlo, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba a punto de revelar destrozaría todo lo que creía saber. Te he estado ocultando algo, dijo, con una voz tan suave que apenas podía oírla. Algo que me ha estado consumiendo durante mucho tiempo. No sabía a qué se refería. Pensé en la boda, en cómo había estado tan segura de todo, tan decidida a que ese día fuera perfecto. Había dado por sentado que eso era todo, que estaba madurando, pasando página, construyendo una vida. Pero ahora, no estaba tan seguro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el silencio se prolongaba, los dos allí de pie, suspendidos en el tiempo. No sé cómo explicarlo, pero te he estado ocultando cosas, a todos, desde hace tiempo, continuó, sin apartar los ojos de los míos. Pensé que podría soportarlo yo sola, pero ya no puedo. No con todo lo que ha pasado. No con lo que ha cambiado nuestra relación. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca. Mi mente se aceleró, tratando de dar sentido a sus palabras, tratando de anticipar lo que iba a decir a continuación. Cara, ¿de qué estás hablando? Mi voz era firme, pero mi pulso se aceleró. Estoy embarazada, soltó de repente, con palabras apresuradas y frenéticas. Iba a decírtelo, te lo juro. Pero las cosas se complicaron y no sabía cómo. No sabía cómo explicártelo sin que todo se viniera abajo. El impacto me golpeó como una ola y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Embarazada? Al principio no pude procesarlo. Mi mente no podía entender lo que acababa de decir. Solo podía mirarla, con la boca seca y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba embarazada. Y yo no tenía ni idea. Las palabras resonaban en mi mente, cada una de ellas una aguda toma de conciencia de que me había perdido algo tan importante, algo tan fundamental. Mi hija, mi pequeña, a la que había visto crecer, estaba a punto de convertirse en madre.
¿Pero por qué no me lo había dicho? No quería decepcionarte, continuó, con la voz temblorosa. No quería que te enfadaras conmigo. Siempre has querido lo mejor para mí, y pensé que si lo sabías, te decepcionaría por haberme metido en esta situación. No sabía qué hacer ni cómo decírtelo. Así que me lo guardé para mí. Di un paso atrás, con la cabeza dando vueltas, el peso de lo que acababa de decirme cayendo sobre mí. No era solo el hecho de que estuviera embarazada. Era todo lo que me había estado ocultando, los muros que había construido entre nosotros, la forma en que me había excluido de su vida sin que yo me diera cuenta. ¿Me lo has ocultado?, pregunté, con un tono de dolor inconfundible en mi voz. ¿Cuánto tiempo, Cara? ¿Cuánto tiempo ibas a dejarme sin saberlo? ¿Cómo has podido no decírmelo? Ella se estremeció ante mis palabras, con los ojos llenos de lágrimas, pero no apartó la mirada. No quería hacerte daño, dijo en voz baja. No quería que pensaras que estaba cometiendo un error. Pero no es así. No estoy cometiendo ningún error, mamá. Amo a Lucas. Y vamos a resolver esto. Pero te necesitaba. Necesitaba que lo supieras, aunque no supiera cómo decírtelo. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. No se trataba solo de la boda o de su matrimonio con Lucas. Se trataba de algo más grande, del miedo que se había ido gestando entre nosotras, de las grietas que se habían ido formando durante años y que ahora parecían imposibles de ignorar. Estaba creciendo. Llevaba mucho tiempo creciendo y yo no me había dado cuenta. Y ahora, esta revelación era la verdad definitiva. Respiré hondo, con el pecho oprimido, y luché por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. ¿Por qué no acudiste a mí antes?, susurré con voz quebrada. ¿Por qué me lo ocultaste, Cara? Habría estado aquí para ti. Siempre lo habría estado. No sabía cómo pedírtelo, dijo con voz entrecortada. No sabía cómo arreglar las cosas entre nosotros. Y no quería perderte aún más de lo que ya te había perdido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de todo lo que habíamos estado evitando. La verdad había salido a la luz, cruda y dolorosa, pero, de alguna manera, parecía el primer paso hacia algo real. No fue fácil. No fue perfecto. Pero tal vez, solo tal vez, era un comienzo. Y mientras estaba allí, enfrentándome a la realidad de lo que acababa de decir, me di cuenta de algo. No estábamos rotos. No del todo. Todavía había una posibilidad de que volviéramos a encontrarnos, aunque eso significara empezar de nuevo, aunque eso significara enfrentarnos a los errores que habíamos cometido por el camino. Las celebraciones continuaban a nuestro alrededor, una celebración que seguía en pleno apogeo, pero el aire ahora se sentía diferente. Las risas, la música, el tintineo de las copas, todo parecía lejano, como si estuviera sucediendo en otro mundo, un mundo en el que yo ya no encajaba. Cara y yo nos quedamos apartados, separados por la crudeza de nuestra conversación, ambos tratando de navegar por este nuevo espacio entre nosotros. Las ondas de choque de la verdad que ella había revelado aún flotaban en el aire, densas con palabras no dichas, pero ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer a partir de ahí. Me quedé a un lado, observando a los invitados mezclarse, a la novia con su vestido, la forma en que todos parecían tan concentrados en la celebración. No pude evitar sentir una profunda sensación de desubicación. Se suponía que era uno de los días más felices de nuestras vidas, pero era imposible ignorar el abismo que se había abierto entre Cara y yo. El dolor era demasiado reciente, demasiado intenso, y los años de falta de comunicación, los muros que ambos habíamos construido, ahora parecían una división insuperable. Vi a Lucas al otro lado de la sala, sus ojos se cruzaron brevemente con los míos. Su rostro estaba lleno de sonrisas, pero había algo en su mirada, algo incierto, algo que lo decía todo. Él tampoco sabía qué hacer. ¿Cómo podría saberlo? Ya no se trataba solo de su boda. Se trataba de la familia que se había desgarrado en el proceso, de las relaciones que se habían fracturado bajo el peso de tantas verdades no dichas. Vi a Thomas, de pie con algunos familiares, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Sus ojos se posaron en mí y luego apartó la mirada. No sabía si era decepcionado o enojado, pero estaba claro que la tensión entre nosotros había llegado a un punto crítico. No quedaban palabras por decir, ni explicaciones que lo arreglaran. La boda, el evento que se suponía que nos uniría a todos, nos había separado aún más. Cara no volvió a mirarme. Se mantuvo ocupada, hablando con amigos, riendo con Lucas, sumergiéndose en el torbellino de la noche como si fuera una distracción de todo lo que había pasado entre nosotros. Entendí por qué. Estaba haciendo lo que yo había hecho durante tanto tiempo, fingir que todo estaba bien, reprimir la incomodidad, la tensión, las grietas en nuestra relación que ambos habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Pero ahora todo era demasiado real. El daño ya estaba hecho y no se podía deshacer. Quería volver a acercarme a ella. Quería arreglar las cosas, encontrar las palabras para decirle que seguía ahí, que seguía luchando por nosotros. Pero la verdad era que no sabía cómo arreglar lo que se había roto. No sabía si podríamos reconstruir lo que se había destrozado, aunque los dos lo quisiéramos. El resto de la noche pasó como en una neblina. Observé a Cara bailar, con una sonrisa forzada, sin mirarme a los ojos. Vi cómo Lucas la abrazaba, con los brazos alrededor de su cintura, y algo en lo más profundo de mí se sintió en paz. A veces, sanar no consiste en volver a como eran las cosas. Se trata de seguir adelante, aprender y aceptar que las personas que amamos están evolucionando, al igual que nosotros. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde reside la verdadera conexión, no en la perfección, sino en la voluntad de crecer juntos. Nunca es fácil enfrentarse a las verdades de las que hemos estado huyendo, especialmente cuando se trata de las personas que más queremos. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha llegado al corazón, o si te has encontrado en una situación similar, escribe, sigo aquí, en los comentarios. No olvides suscribirte. Siempre hay más que explorar, más que aprender, y más que comprender sobre las relaciones que nos definen. Recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de llegar a nosotros, pero es nuestra respuesta lo que da forma a nuestro futuro.